Bienvenidos al tercer día de la Semana de la Innovación en la Construcción 2021, organizado por la Cámara Peruana de la Construcción, CAPECO. El presente encuentro técnico empresarial es un espacio de exposición donde conoceremos cómo las empresas más representativas del rubro se han venido enfrentando a la nueva coyuntura y adaptando el perfil del nuevo consumidor. Muchas de ellas han implementado una serie de innovaciones en las líneas de productos y servicios que ofrecen con el fin de optimizar sus operaciones y productividad. Ahora tenemos la charla expuesta por la empresa Unicon, Unión de Concreteras, con el expositor Fabián Agudelo Zambrano, gerente de unidad de negocios prefabricados, quien nos comentará de la realidad en el Perú, las tendencias mundiales por sectores y retos futuros. El título de su exposición, Nuevas tendencias de prefabricados. Fabián ya se encuentra con nosotros. Agradecemos, Fabián, tu participación. Adelante. Buenas tardes. Gracias a todos por acompañarnos acá en esta presentación. Mi nombre es Fabián Agudelo y voy a conversar hoy sobre las nuevas tendencias en prefabricados. Un resumen rápido de la charla. Lo que quiero mostrarles hoy es hablar un poco del contexto en Perú del tema de prefabricados. Esto es importante porque se ha discutido mucho sobre la importancia del prefabricado hoy ante el tema de la pandemia, el desarrollo de nuevas tecnologías y cómo esto trabaja en el día a día de la organización y de la construcción en general. Entonces quiero hacer un contexto sobre cuál es la realidad de la industria de prefabricados en el Perú y qué papel juega Unicon al respecto. Revisaremos el tema de las tendencias y nuevos desarrollos que Unicon está trabajando, que está muy atento y que estamos en la capacidad de acompañar sus proyectos en este tema, y los retos que tiene la industria. Eso es importante que lo veamos desde este punto de vista. A mí me gusta hacer la presentación más desde la industria del prefabricado y la realidad local, no solo centrarme a lo que es Unicon como organización, que ya se conoce y en el medio estamos bastante familiarizados. Entonces arranquemos con este tema del contexto. Primero mostramos la referencia a las ventajas de los elementos prefabricados. Quiero tocar esto y luego explico el por qué, ¿no? Entonces uno lee primero tiempos de construcción más cortos, durabilidad, flexibilidad en los diseños, altos estándares de calidad, reducción de mano de obra, fabricación controlada y gran libertad arquitectónica, ¿no? Y esto por nombrar algunas de las ventajas. Entonces ahí entraría uno al cuestionamiento. ¿Por qué este tema, si es tan maravilloso con estas descripciones, no es de uso masivo, ¿no? Ayer en algunas presentaciones recuerdo escuchar a Germán Hilera decir, bueno, ¿por qué el tema de la prefabricación aún no es masiva? Entonces ahí donde viene el contexto y la realidad local, lo cual explica un poco la situación y el por qué tantas ventajas no pueden ser aplicadas por completo en nuestros proyectos. Un primer dato importante. En el primer gráfico estoy mostrando la relación que existe entre el concreto premezclado y el concreto prefabricado. Es decir, de los volúmenes completos de concreto, qué porcentaje del concreto se usa para ser premezclado y qué porcentaje se usa para ser prefabricados. Entonces, en el Perú, actualmente, voy a hablar de órdenes de magnitud, no son cifras exactas, pero sí el orden de magnitud, se fabrican entre 5 a 6 millones de metros cúbicos. Y de eso, 150.000 a 160.000 metros cúbicos son elementos prefabricados, es decir, cerca al 3%. En el caso de España, ese ratio es cercano al 10%. Y en los países nórdicos, Finlandia, Noruega, Suecia, o en algunas zonas de Rusia, alcanza el 40%. Entonces, pero esta explicación tiene este tema se explica desde bastantes puntos de vista. Voy a centrarlo en tres. ¿Por qué los países nórdicos usan el 40% de su concreto prefabricado? Hay un factor clave que es el tema climático, ¿no? Son zonas donde los inviernos son exageradamente crudos, temperaturas de -10, -15, -30, -40 grados, en periodos muy largos, y pues la infraestructura no se puede detener. Entonces se usa mucho el trabajo en fábricas con temperaturas controladas, condiciones controladas, y se hace en obra lo menos posible, que es prácticamente la instalación, el montaje. Entonces por eso es tan masivo el uso en esas zonas el elemento prefabricado. A eso le sumamos otro factor, la mano de obra es mucho más costosa, ¿no? Entonces obviamente entre más tú delegues y le dejes a un tercero elementos o estructuras de tu proyecto, pues va a ser mucho más fácil el control de tus costos, no necesariamente reducirlos, pero sí por lo menos controlarlos, lo cual es muy importante. ¿Qué pasa en España? España ya tiene unas condiciones climáticas un poco mejores, pero también tiene una industria importante que ha hecho que el prefabricado sea una solución real para los proyectos. Eso es muy valioso, pero tiene todavía el efecto de la mano de obra costosa. Entonces ahí por eso el uso tiene una demanda importante. Allá en España hablamos de 70, 80 empresas
en la época de la crisis, antes de la crisis del 2008, eran fácilmente 100, 120 empresas de buen nivel técnico y de buen nivel económico, comercial, con buena capacidad. Entonces, se masificó y se hicieron muchos desarrollos en España. Pero viene Perú con el 3%. Entonces, son dos factores ahí que suman. El clima adecuado para mantener nuestras condiciones de obra, sobre algunas zonas de sierra donde hay temporadas de lluvia. Luego viene una mano de obra que es muy económica, ¿no? Nosotros tenemos nuestros trabajadores con unos costos muy competitivos si los comparamos a niveles europeos. Entonces, cuando el contratista viene a hacer o a revisar todo su conjunto de costo directo de una estructura, una viga, una columna, un muro New Jersey, etcétera, pues ahí comienza el tema de mano de obra, más condiciones climáticas, como que no inclina la balanza hacia el prefabricado, ¿no? Entonces, eso genera esas grandes brechas que se tienen. Entonces, con una demanda baja de elementos prefabricados, pues también hay una industria pequeña de prefabricados. No se puede hablar con esa demanda de un 3%, no se puede hablar de que hubiesen 50 o 60 empresas. No hay forma. Esto es un tema de demanda y oferta y demanda. Entonces, ¿qué datos nos da Perú? 20 empresas aproximadamente. Números más, números menos, pero con una característica importante. Estas 20 empresas, 5 están relacionadas al premezclado. Es decir, Unicom con prefabricados, por ejemplo. Pacasmayo tiene unidad de prefabricados. Yura tiene unidad de prefabricados. Hablamos de Preanza, que es una empresa filial del grupo UNACEM. Entonces, son grupos cementeros grandes que se han metido a la industrialización y apoyan el tema del prefabricado, pero no vemos una empresa sólida dedicada solo al tema de prefabricados como sí podemos encontrar en Colombia, en México. Entonces, ese es un factor importante a tener en cuenta. Y ahora veamos de la industria local, que uno usualmente en el negocio de los prefabricados clasifica en 3 puntos claves: infraestructura, mobiliario urbano y edificaciones. ¿Cómo están constituidas o qué ofrece el mercado, ¿no? Solamente el 15% de estas empresas tienen las 3 líneas de productos en su catálogo. Podrían desarrollar cualquiera de las líneas, es probable, pero se han especializado en las 3 líneas con productos específicos y eso los mantiene en su negocio en el día a día. El 50% de las empresas se dedican a tema de edificaciones y mobiliario urbano. Edificaciones, el tema de viguetas. Mobiliario urbano, cajas condominiales, estoy hablando de cajas eléctricas, estoy hablando de sardineles, o sea, elementos pequeños, de uso masivo. Entonces, tiene una característica puntual y ahí pues muchos se centran como un nicho de negocio, postes, por ejemplo, cercos, herramientas. Y hay otra característica que es más importante aún y muestra de pronto el nivel de nuestra industria de prefabricación, ¿no? Y es que solamente el 20% de las empresas pueden fabricar elementos de más de 10 toneladas. ¿Esto qué significa? Que son empresas que tienen capacidad con sus grúas, con sus equipos de izaje, para manipular elementos pesados. Y los prefabricados de por sí son elementos pesados. Cuando uno quiere hacer elementos especiales de gran tamaño, ¿no? Estoy hablando de vigas, estoy hablando de box culver, tubería. Entonces ya nos centramos cuando hay grandes demandas de prefabricados especiales de gran peso, mi oferta se centra a 3, 4 empresas, 5 empresas. Entonces, todos estos son factores que definen en dónde estamos jugando, ¿no? Hemos delimitado la cancha. Entonces, uno entendiendo cómo está nuestra cancha en Perú sobre el tema de prefabricación, pues ya no puede entrar a todo lo que viene adelante. Y es qué quiero yo de este negocio y cómo puede crecer y desarrollarse en el mercado local. Entonces, hay ciertos aspectos que sí, se pueden trabajar y que Unicom está trabajando y sé que algunas empresas del sector lo están haciendo. Y es traer nuevas tendencias y desarrollos. Pero estas tendencias dependen de 3 factores, pueden ser más, pero yo lo clasifico como 3 factores especiales. 1, el avance de los equipos. Entonces tenemos equipos que han crecido, se han masificado. La Torre Grúa es un ejemplo perfecto del desarrollo del uso de prefabricados en Lima. En el 2005-2006 contar con una Torre Grúa era un lujo, una exclusividad. Por ende, el desarrollo de elementos pesados como prelosas, pesados entre comillas, era inviable. ¿Cuál era el prefabricado preferido para el tema de entrepisos? La vigueta, fuese pretensado, de traslicho. ¿Por qué? Porque lo usan manualmente. Hoy en día, eso se ha transformado. Hoy en día, cualquier edificio de 5 o 6 pisos de una empresa mediana puede tener una grúa, ya sea propia o alquilada. O sea, hay una oferta importante. También ha mejorado la capacidad de las grúas pórticos para las plantas, con precios más competitivos, que eso es igual de importante. Nada me sirve que hayan equipos si cuestan 2 millones, 3 millones de dólares, porque la industria y la demanda local no me va a amortizar esa inversión, no me va a permitir a mí hacer esa inversión y que se compense en el tiempo.
y hemos logrado que empresas logísticas se especialicen para transportar elementos de gran longitud y gran tamaño. Aunque la foto es europea, acá en Perú ya hemos hecho transporte de elementos de 40, 50 metros, sin ningún problema. Entonces, comienza el desarrollo de la industria de equipos, acompañan el desarrollo de la prefabricación y son fundamentales, son jugadores claves para acompañar el crecimiento de la industria. Otro punto fundamental, el desarrollo de la tecnología de concreto. Si no tenemos aditivos especializados o de última generación, elementos aligerantes, pues va a ser difícil que tengamos concretos, por ejemplo, como hace 6 o 7 años tuvimos que fabricar elementos de 1000 kilos de resistencia de 1000 kilos por centímetro cuadrado, un F' sub C supremamente alto que hace 10 años hubiese sido difícil lograr ese desarrollo. Y eso fue gracias a uso de aditivos y componentes en la mezcla de concreto especiales y que Unicon logró desarrollar para una estructura especial que tuvimos que hacer con un socio estratégico. Entonces es otro jugador fundamental. Entonces, a medida que tengamos concreto con mejores desarrollos, pues tendremos también concretos para poder desmoldar los elementos a edades tempranas, lo cual es, sin eso el negocio tampoco es viable. Pues bueno, es otro jugador. Y obviamente viene un tercer factor importante y es el desarrollo de la tecnología, ya sea la virtualidad, ya sea el desarrollo de herramientas digitales, ya sea el desarrollo o uso del BIM, del BDC, tienen que ser elementos que la industria de prefabricación deben aplicar para estar alineados con los desarrollos del sector. Si esto no va de la mano, difícilmente lograremos que la industria crezca. Entonces, ¿qué vemos? Y yo acá no quiero hablar ni de la albigueta, ni la losa alveolar, ni el adoquín, porque eso ya lo conocemos en nuestro mercado. Estamos hablando de tendencias, de cosas que en el mundo se están haciendo y algunos casos que ya se han hecho en Perú, pero que no lo tenemos tan en la mente, en referencia. Un primer dato importante es el tema de las torres eólicas. Hoy en día, a nivel mundial, ya se están haciendo en concreto prefabricado, usualmente para alturas mayores a 80 metros, porque ya el costo y las características lo hacen viable. Y uno puede tener dos factores. O hago la torre eólica completa, incluido la cimentación prefabricada, hago solo la torre eólica prefabricada con cimentación in situ, o hago solamente la cimentación prefabricada con torre eólica metálica, por ejemplo. Pero todas las soluciones, en cualquiera de las combinaciones, ya se pueden prefabricar localmente. Y Perú no se queda atrás, hay proyectos eólicos que se están desarrollando y Unicon tiene la capacidad de enfrentar este tipo de retos desde el punto de vista técnico y comercial. Entonces es importante que lo mapeemos y es un tema que ya se usa bastante y hay patentes en las cuales se está trabajando. Otro tema que no necesariamente es tan innovador, esto tiene más de 20 años, pero que en Perú seguimos intentando empujarlo, es las fachadas arquitectónicas con GRC o concretos arquitectónicos ligeros. Aquí son solamente 3 fotos que muestran lo que se logra hacer con este tipo de elementos. Una primera, la foto inferior de la mano izquierda, es un proyecto muy bonito en Bogotá, el CTU, en el cual muestra, primero el tamaño del proyecto, son 3 torres de más o menos 40 pisos, la más grande, o 30 pisos, y se juega con el tema de texturas y colores, y es una obra emblemática y arquitectónica de la ciudad. Y este tipo de desarrollo ya se aplicó en Lima. En el Centro de Convenciones de Lima, la fachada que se realizó es esta, con gris texturado, que para los arquitectos lo que se quería es que se viese de esa forma. No pensemos que quedó mal hecha, no, ese era el gusto que querían los arquitectos y con eso se jugó y se desarrolló. ¿Cuál es la ventaja de este tipo de fachadas? Que no hay limitaciones. Aquí la imaginación es el límite. Y somos un insumo para los estudios de arquitectura, para desarrollar proyectos de gran envergadura y lograr cualquier tipo de proyecto sin ninguna limitante. Entonces, esto es lo bonito de este tipo de tecnologías y se logran gracias a ¿qué? A desarrollos de concretos especiales, ¿no? Entonces, lo de las torres eólicas que vimos anteriormente, equipos pesados, de gran envergadura para poder manipular. Las fachadas, desarrollo de mezclas de concreto, donde ya la especialización del concreto es lo que hace la diferencia. Pigmentos, aditivos de última generación, fibras, que hacen que el concreto tenga otras características y sea completamente viable y utilizable en nuestros proyectos. Otro elemento que ya se viene usando desde hace un tiempo, los túneles prefabricados, pero que en Perú viene de manera muy tímida usándose. Esta tecnología, y este video lo vemos, es un video de Fucha Tunjuelo en Colombia, donde se usó para la canalización de aguas residuales cerca del río Bogotá. Lo vamos a comenzar a ver en acción para la línea 2 del metro, ¿no? En cuestión de más o menos, yo aspiro que en 1 o 2 meses el metro de Lima comenzará a hacer la parte de su túnel, un tramo importante de su túnel, usando velas prefabricadas que ellos mismos están fabricando en el Callao, en una planta que montaron muy tecnificada, y donde ya tienen la tuneladora del radio específico que necesitan para el cruce de las líneas del tren, y comenzaremos a ver esto.
elementos prefabricados manejados con tecnología de punta. Entonces aquí se interactúa el tema de robótica, interactúa el tema de topografía láser, interactúa prefabricados de alta precisión y alta resistencia, porque estos son elementos, primero, que geométricamente deben estar exactos con tolerancias mínimas y donde los pesos y la manipulación pues permite el desarrollo de este tipo de tecnologías. Voy a dejar unos minutos más el video para poder ir desarrollando lo que se nos viene con el tema del Metro de Lima, ¿no? Un robot que va a manipular en la entrada y salida y luego el mismo robot va a manipular la colocación del elemento en la posición que corresponde. Realmente es una tecnología muy bonita, usada mucho en Europa y en Australia. Se ha usado en Panamá, en Colombia, durante más de 20 años, y en Perú hemos hecho algunas cositas muy tímidamente. Ya voy a mostrarles el ejemplo de qué se usó, pero ya con la línea del Metro 2 será el primer proyecto de gran envergadura, y yo aspiro que la línea 3, línea 4, línea 5, que están en proyección a corto plazo, utilicen esta tecnología, porque es la forma más adecuada de hacer túneles subterráneos y por ese medio es la forma más adecuada de hacer líneas de metro, para no tener ese ataque agresivo arquitectónico que generan los metros elevados en las ciudades, ¿no? Entonces, y la ventaja de estos elementos es que con el tiempo, el desarrollo y las nuevas tecnologías hacen que los precios bajen. Entonces, cada vez es más competitivo tener este tipo de máquinas, ya no dejan de ser esas grandes inversiones, las alquilan, las desarrollan, y eso permite que sea mucho más fácil su utilización. Aquí vemos lo que hace el robot. Distribuye las dovelas prefabricadas según su punto de ubicación ya preestablecido y se coloca. Y acá está el ejemplo de lo que ya se hizo en Lima. En el 2004, el Interceptor Norte de Lima, aunque no fue con dovelas, sino fue con tuberías, sistema pipe jacking, pero también tenía el mismo tema de tuneladora frontal, zanjas o pozos, perdón, de inspección cada 600, 800 o cada kilómetro, donde se ingresa la tuneladora y se ingresa la tubería y simplemente se va empujando por el esfuerzo de los gatos, se va llevando el elemento de un pozo a otro para no tener un tema de destrucción en zanja abierta que sería de alto impacto para la ciudad. Entonces ya lo hemos usado. Esto es un prefabricado bien interesante, desarrollado en los últimos años, que se ha comenzado a usar en Europa mucho y en zonas donde se desarrollan puertos, ¿no? Que son los acrópodos prefabricados. Esta es una de las tantas tecnologías que lo que buscan es generar contenciones artificiales en las zonas de los mares para contener mareas, para contener oleajes y hacer zonas navegables para el ingreso de los puertos. Este ejemplo que estoy mostrando acá es lo que quiere usar el nuevo proyecto del puerto Chancay, el cual tiene una patente que es el que está en la imagen de la derecha, que es CLI, que es una empresa francesa, que es una empresa de ingeniería, pero lo que desarrolló es este tipo de elementos cuya geometría permite un encaje mucho más adecuado para hacer el tipo de elemento de contención que tú quieres, y cuando interactúa con el agua por su geometría, dura más, reduce el daño en erosión y aumenta su vida útil, ¿no? Entonces, este tipo de cosas que la vemos súper distante, ya está planificado para usarse en algún momento en Perú. Unicon está participando en este proyecto, ojalá podamos entrar a la fabricación, pero son cosas interesantes que el mundo ya está haciendo y que lo tenemos a la vuelta de la esquina como elemento prefabricado. Y es importante, y aprovecho siempre estos espacios para mostrar la otra cara de los prefabricados, ¿no? En Lima nos hablamos de prefabricado y pensamos en ¿qué? En la vigueta, en la prelosa, en los sardineles, pero no, realmente el mundo del prefabricado es muy amplio y 25 minutos no van a ser suficientes, pero intentaré mostrarles este tipo de cosas. Y aquí ya voy hacia los desarrollos que se generan gracias a la tecnología de concreto, ¿no? Entonces, se están trabajando con concretos translúcidos, biológicos o fotocatalíticos. Tres tecnologías que están trabajándose muy de la mano en Europa, que buscan principalmente entrar a la era de la sostenibilidad, ¿no? Ustedes saben que hoy en día todo proyecto de infraestructura debe ser sostenible, o por lo menos ir en ese concepto de sostenibilidad, y el concreto juega un papel importante. ¿Qué aporte podemos hacer desde la industria del concreto a la sostenibilidad? Y hoy en día, gracias a la tecnología y a los últimos desarrollos en aditivos y en componentes para concreto, uno logra tener este tipo de aportes que son un plus para ese punto, ¿no? Entonces, por ejemplo, los concretos biológicos, que con unos elementos mínimos hacen que la mezcla o las fachadas que usan este tipo de concreto desarrollen una manta, una capa verde y ayuden a la absorción del CO2. Esto es muy usado en algunas ciudades de Europa. O tenemos concretos translúcidos, que lo que buscamos es ahí que paredes y fachadas permitan entrarle la iluminación natural y reduzca el uso de iluminación artificial, reduciendo el consumo de energía, haciendo edificios ecoamigables. Entonces es una tecnología bien interesante que ya se está trabajando a nivel mundial. Y lo otro son los concretos fotocatalíticos, en el cual es un concreto pensado principalmente a la absorción de CO2 usando óxido de titanio, y lo que busca, en resumen, es que sean concretos de autolimpieza.
pero es ese proceso de absorber CO2 y generar elementos inocuos para el ambiente. Entonces ya las mismas estructuras van haciendo un aporte para este desarrollo y este desarrollo sostenible de la construcción que es tan importante. Entonces, basado en estos conceptos es que nosotros decimos, veamos la prefabricación como una industria que puede ir más allá de lo que conocemos hoy en día y oye, veamos el prefabricado como un desarrollo importante y nosotros como Unicon queremos ser referentes en este desarrollo, queremos ser referentes en este trabajo y estamos en ese proceso de mejoras para que ustedes tengan soluciones mucho más aptas para proyectos más complejos. ¿Y qué retos se nos vienen a la industria local? Vuelvo y digo, no a Unicon, a los retos de la industria peruana en prefabricados. Yo voy a tocar dos por el tiempo que tenemos, pero acá podría explayarme y hablar de 5 o 6 o 10 cosas más que nos faltan. Una rápidamente, la normativa. Las municipalidades son como entes independientes, entonces, como el desarrollo, la municipalidad desarrolla el mobiliario urbano en San Isidro, no coincide con el del INSE, ni con el de Ventanilla, y ni con el de la provincia en Trujillo, ni en la Libertad, mejor dicho, a nivel nacional cada quien más o menos va creando sus elementos prefabricados según a su gusto. Entonces yo creo que hay un tema inicial y un reto importante y la unificación de la normativa, porque entre más estandarizas, más viable es la utilización de elementos prefabricados. Segundo, que haya normativa aplicable. Ahí también estamos en un proceso que estamos desarrollando a través de ASOCEM de mejorar el tema de normas aplicables para el desarrollo de prefabricados. Pero bueno, esos son temas que podríamos entrar a discutir, pero además de eso tenemos retos adicionales, que es lo que está haciendo el mundo en tema de impresión 3D y lo que está haciendo el mundo en nuevas tecnologías. Entonces, ¿cómo aplicar esto? Nosotros desde la industria no podemos quedarnos ciegos o hacer la vista a un costado y ver el mundo que está haciendo y nosotros acá mantenernos con esa idea de que es una industria pequeña, de que somos solo 20 jugadores, que vemos nuestro mercado, que no, no. Eso sería irresponsable y nosotros debemos ser referentes y protagonistas en este cambio, ¿no? Entonces, ambos temas los hemos estado revisando. El tema de la impresión 3D tiene un tema bien interesante, pero también tiene sus desventajas. Pero yo qué resalto, ya hoy en día hay plotter o máquinas de impresión cada vez más grandes, lo cual permiten hacer estructuras de un tamaño referente importante. Pero claro, nos castiga el alto costo, pero es como toda industria que a medida que se va desarrollando, va teniendo un costo cada vez más adecuado. Entonces, es un tema que a corto plazo irá mejorando. Ya se han hecho ensayos y, por ejemplo, en los países nórdicos, que les decía que la condición del uso de prefabricado es bastante importante, ya vemos que se hacen puentes prefabricados, puentes en 3D, perdón, con alguna regularidad. Este es un ejemplo de una casa en Rusia, creo que se hizo. Y qué desventajas se vieron acá, pero es un tema totalmente solucionable y que hay que trabajar. La interacción con los otros elementos de la construcción, ventanas, la tubería o canales de conducción de la línea de energía, el tema estructural, pero son temas a desarrollar. Estos son más que desventajas, yo lo denominaría oportunidades. Me faltó más bien colocar en el cuadro oportunidades de mejora. Entonces, realmente ahí el reto está en cómo buscar que la industria realmente se acople a nuestra realidad, peruanizar este tipo de desarrollos, que yo creo que es un tema que lo hemos hecho en muchos aspectos y esto es un reto más que tenemos que ir trabajando. Por el tiempo no voy a colocar este video, o rápidamente lo coloco. Es un ensayo que se hizo de desarrollar un elemento de 10 metros completamente impreso en 3D, ¿no? Lo vemos de verdad bien, bien interesante. Voy a dejar el video unos segundos simplemente. Esto fue desarrollado en Europa. Todo este nivel de cosas ya se está haciendo a nivel mundial y es un momento de que nosotros demos la vuelta, miremos y usemos la tecnología, usemos que estamos conectados de manera virtual, de manera muy simple, con todo el mundo, participando en eventos a nivel mundial y viendo este tipo de desarrollos para poderlos traer acá. Y el otro tema que creo que es importante ya para ir cerrando, y ese reto más importante, es adaptar el BIM, que ya es una realidad, y el BDC en la industria local, a la industria de los prefabricados. O sea, nosotros no podemos hablar dos idiomas diferentes. La industria de la prefabricación tiene que responder con las mismas alternativas hacia la digitalización y al uso del BIM que lo que están haciendo las empresas constructoras. Nosotros desde Unicon ya estamos este año lanzando, en pocos meses, la Oficina de Desarrollo y Tecnología en BIM, donde desarrollaremos las librerías de todos nuestros elementos prefabricados, más todos nuestros elementos en proyectos especiales, y comenzaremos a interactuar con los clientes desde nuestra oficina técnica para poder hablar el mismo tema, digitalizar nuestro proceso, modular todo el tema. Pero ¿cuál es el paso del reto a corto plazo? Que eso no se quede solamente desde el punto de vista técnico, sino que ya lo llevemos hacia hasta nuestro proceso productivo. Y aquí rápidamente pongo un video de 20 segundos en el cual
todo lo que tú digitalizas e interactúas en BIM, que lo vuelves plano, conviertes tu planta de producción en un gran plotter, donde tú vas y marcas cortes, interferencias, cualquier elemento que tú quieras que esté marcado sobre tu elemento. Acá vemos un ejemplo, una losa alveolar, y ya inmediatamente la máquina te lo marca, y luego detrás viene la máquina cortadora, también ya digitalizada y automatizada, y hace el corte que has marcado. Esos son los pasos que queremos ver y es lo que queremos tantear en un futuro cercano. Y por último, lo que ya estamos haciendo nosotros también, la digitalización, ¿no? Y es interactuar gracias a que esta pandemia nos ha obligado a virtualizarnos, pues hemos desarrollado y estamos desarrollando un centro de diseño virtual en el cual nuestros clientes podrán interactuar en el desarrollo de campos de adoquines, interactuando con colores, formas, y no tengamos que hacer el proceso físico, sino que cada uno diseñe su elemento y pueda lograr tener cotizaciones de volúmenes, características, etcétera, ¿no? Entonces son pasos que Unicon está dando para aportar a la industria, para ser referentes y para no dejar y decir, mire, eso sí se está haciendo ya y acá no estamos haciendo nada, lo podemos hacer. Y yo creo que toda la industria de la prefabricación debe ver este tema y dar estos pasos hacia lo que queremos para hacer una empresa, para hacer una industria competitiva y que a nivel nacional se sienta que el prefabricado está acompañando el desarrollo de la construcción. Nuevamente agradezco a Capeco por el espacio y espero que la charla haya sido de interés para todos ustedes. Buenas tardes. Agradecemos la exposición de la empresa Unicon y la exposición de Fabián Agudelo Zambrano. Muy interesante.